En este rato quiero hablar un poquito acerca del tema de ambientes personales de aprendizaje y enfocarme un poco en el cómo y el para qué de lo que yo considero que es una idea transformadora. La manera como yo me encontré con el tema de ambientes personales de aprendizaje fue estando en el Ministerio de Educación de Colombia por allá en 2006, que en términos de la red es un montón de tiempo. Y en 2006 lo que hicimos fue invitar a Stephen Downes, un canadiense, a un seminario internacional y en ese evento él mencionó esa idea del ambiente personal de aprendizaje. Y para ese entonces, esta era una posibilidad del ambiente personal de aprendizaje. Entonces, la idea era, yo puedo tener en un dispositivo portátil, como una memoria, todo mi ambiente personal de aprendizaje, fuera lo que fuera que eso significara y me lo podía llevar conmigo a donde yo quisiera. Eso hacía que el enfoque de la mente personal de aprendizaje fuera muy hacia una herramienta, hacia una aplicación específica que permitía compilar cosas. Eso proviene de un diagrama que por allá en 2005 elaboró un británico que se llama Scott Wilson. El término mentes personales de aprendizaje aparece documentado por primera vez en un taller de 2004 de JISC, de la agencia del gobierno británico. Y en 2005, Scott Wilson hizo este primer diagrama inicial que hablaba acerca del futuro del ambiente virtual de aprendizaje. Entonces miren que hay como un juego de palabras allí. Digamos, de pasar de un virtual learning environment, se pasa a un personal learning environment. Pero el término se adoptó después. Lo que uno puede ver en este diagrama es que hay, digamos, una intención de conjugar, de compilar en un solo sitio central todo lo que está ocurriendo en un montón de herramientas. Así que ese ambiente virtual de aprendizaje del futuro, de hecho, tenía como el cariz de herramienta. Y si ustedes ven, por ejemplo, diagramas como los que elaboraba en 2006 Stephen Downes, es algo muy enfocado a lo técnico, a cómo podrían generarse, digamos, interacciones entre distintas aplicaciones usando distintas herramientas tecnológicas. Esa es una perspectiva. De hecho, esa es una imagen generada por Tony Hurst. Plex es un sistema que fue desarrollado por una universidad del Reino Unido, se me escapa el nombre en este momento, que digamos era una primera implementación de lo que podría ser un ambiente personal de aprendizaje. Noten que hasta ese momento, digamos, se hablaba bastante o algo predominante era cómo generamos una herramienta. Y cuando uno piensa en cómo generamos una herramienta o la herramienta, a mí me recuerda, para quienes de pronto conozcan a Tolkien, la idea de un anillo para dominarlos a todos, la herramienta que nos va a resolver el problema del ambiente personal de aprendizaje. Esa es una perspectiva, pero en paralelo con eso empezaron a aparecer diversas cosas, diversas comprensiones. Y algo interesante frente a este tema es que no hay una definición específica ni final, hay muchas, es un asunto bastante dinámico y eso da lugar para pensar en distintas comprensiones posibles. Una de ellas, por ejemplo, es de este señor que se llama Tim Hunt, en donde él ponía en el centro como a un aprendiz holístico que conjugaba, digamos, el ambiente del aprendizaje formal e informal y ponía en un extremo, en el extremo izquierdo, todo ese conocimiento formal, explícito y declarativo que se genera en un ambiente virtual de aprendizaje, en cosas como los sistemas de gestión de contenido o como los sistemas de gestión de aprendizaje. Al otro lado, tenía herramientas un poco diferentes y se refería esencialmente al conocimiento personal informal y tácito que ocurre en un entorno mucho más distribuido y mucho más informal, tal vez es la palabra, mucho más ajeno al sistema educativo formal. Este es otro diagrama, este es de 2008, de un canadiense que se llama Scott Leslie, y Scott lo que hacía es enfocar el asunto con el aprendiz en el centro y con una serie de círculos concéntricos que hablaban acerca de la cercanía que tenía con distintas personas. Entonces, a medida que uno se aleja del centro del círculo, las acciones cambian. Las acciones en función de esas herramientas van cambiando. Cambian porque la validez, digamos, y la confiabilidad de la información cambia, porque las personas que son amigos de mis amigos o que están en la blogosfera abierta, yo me relaciono de una manera diferente con ellos. Y eso empieza como a poner en evidencia la importancia de las personas dentro del ambiente personal de aprendizaje. Ese es el diagrama de ambiente personal de aprendizaje de Scott Leslie. Digamos que ese énfasis en las personas empieza a hacerse aún más evidente en cosas como esta, de una señora que se llama Heather Ross. Entonces ella hacía un diagrama bastante sencillo, pero una cosa muy interesante aquí es que aparecían de manera bastante explícita la familia, por un lado, y por otro lado, los colegas. También aparecían las reuniones sociales y también los medios tradicionales. El punto aquí es que de una concepción mucho más enfocada en esto es una herramienta, uno empieza a encontrar otro tipo de lecturas.
unas lecturas que incluyen a la gente, que incluyen a las personas, que incluyen a los espacios físicos y que de hecho se ven mucho más claras en este diagrama de Ray Sims, que es un poco, fue bastante popular en su momento, pero ya no se encuentra tan fácilmente en la red. Y lo interesante de este es que él está poniendo no a las herramientas, sino, digamos, hablando específicamente de las personas. Y esas personas, él está en contacto con ellas a través de muchas formas, a través de sociedades profesionales, a través de el día a día en su trabajo, a través de plataformas de redes sociales. Y habla también, digamos, de medios en términos generales. Entonces tenemos, por ejemplo, el texto. Él incluye libros, magazines, blogs, la web, y lo que esto empieza a configurar es una comprensión bastante diferente de la mente personal de aprendizaje, de una herramienta que va a compilar todo. Se empieza a ver una cosa mucho más enfocada en el ambiente general en el cual se aprende y no solamente en herramientas específicas que se usan para aprender. Eso me lleva, digamos, a replantear otra vez el asunto de ambiente personal de aprendizaje y recordar que hay muchas formas de comprenderlo, hay muchas maneras diferentes de entender qué es un ambiente personal de aprendizaje. En la medida en que uno se adhiere a una u otra definición, la idea se hace más o menos poderosa. Ese es un asunto importante. Hay una cosa que quisiera mencionar en este punto y es la diferencia entre personal y personalizado. Uno escucha en ocasiones acerca de ambientes personalizados de aprendizaje. Si uno se pone a mirar, digamos, como el sentido que tiene la palabra, personal aplica más a algo propio, mientras que personalizado suena a algo que otra persona personalizó para mí. Esa distinción es sutil, pero es importante, porque cuando lo ponemos en términos de personalizado, digamos, estamos esperando a otra persona o a otra ente o a otra herramienta, lo que sea, que va a personalizar algo para nosotros. Cuando estamos hablando de personal, yo diría, al menos desde mi perspectiva, que lo estamos tomando como algo propio, como algo que está dentro de nuestra responsabilidad y sobre lo cual tenemos incidencia directa. Así que quería hacer esa distinción. Y quería, en este momento, preguntarles ¿con qué frecuencia reflexionan ustedes sobre el ambiente en el cual aprenden? Es fantástico que muchos de ustedes reflexionen sobre el ambiente en el cual ustedes aprenden, porque lo que yo descubrí hace algún tiempo es que yo no lo hacía. Y eso para mí resulta muy llamativo, porque yo durante toda mi vida he estado en el sistema educativo. He sido participante activo del sistema educativo formal, pero aún así nunca tuve una reflexión respecto al entorno en el cual yo estaba aprendiendo. El entorno estaba ahí, pero era como el agua para un pez. Uno no tiene un nombre para el agua, uno es un pez y uno va por ahí, pero no reflexiona ni evidencia cosas de ese entorno. Así que en un ejercicio reciente que realicé el año pasado, yo traté como de diferenciar dos cosas, en términos, digamos, de esas fuentes de aprendizaje y de las formas como yo evidencio mi aprendizaje. Yo puedo tener, por un lado, producción de información y por otro lado, consumo de información. Y yo puedo hacer un mapeo de la manera como ese entorno ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si ustedes ven de 1977 a 1993, cuando yo estaba en el colegio, pues los medios mediante los cuales yo aprendía eran la radio, la televisión, los libros de texto, mi profesor, mis compañeros, y yo producía información, pero la producía mediante ensayos que le entregaba a mis profesores y mediante cuadernos, que a veces le prestaba a mis compañeros, pero habitualmente se quedaban solo para mí. Es muy limitada la forma en la que yo produzco información y tengan en cuenta que estamos hablando de una época muy distinta. Estamos hablando de hace ya casi 20 años y más, mucho más, con todas las diferencias que se tenían en esa época. Pero el punto es que este era el entorno habitual de información para mí. Y si pasamos a 1994 y 2000, pues el panorama cambia un poco. Entonces la radio y la televisión se hacen un poco más modernos. Ahora yo estoy en la universidad en este momento. Entonces ahora leo un montón de libros y ahora mis fuentes no son solo los libros de textos, sino también ensayos académicos y documentos académicos. Mis profesores y mis amigos siguen siendo actores importantes y yo produzco ensayos académicos nuevamente. Los cuadernos mejoraron, ahora son anillados, ahora son un poco más modernos, digamos, pero el proceso que se sigue allí sigue siendo exactamente el mismo. El computador aparece como un espacio en donde yo produzco información porque soy ingeniero de sistemas. Así que ese era un lugar en donde yo estaba generando información, creando programas y haciendo otro tipo de cosas. Si vemos de 2001 a 2005, el panorama cambia un poco. En este momento yo ya inicié mi vida profesional. Y aquí aparecen herramientas que antes no estaban. Entonces aparece, por ejemplo, Google, aparece, por ejemplo, IRC, aparece, por ejemplo, ICQ y otro montón de herramientas que no están acá, pero que empiezan como a desestructurar esas fuentes de información. Ya no se limitan solo a los libros, solo a los medios tradicionales, sino que la red empieza a tener un papel muy importante. Antes de Google, obviamente, uno tenía acceso a mucha información,
Desde el 94, cuando tuve la posibilidad de estar conectado, era, digamos, un poco mágico el poder acceder vía Gopher en ese momento a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Pero Google facilita muchísimo el asunto cuando empieza a ser mucho más efectiva la búsqueda. En términos de la producción de información, cuando ya estoy en mi vida profesional, yo estoy generando todavía ensayos académicos, pero eso que aparece en la esquina de arriba son pantallazos de una herramienta en la que yo producía mucha información, porque acompañaba a docentes universitarios en la creación de sus ambientes virtuales de aprendizaje. Así que esas herramientas que se usaban para eso, Blackboard, WebCT, Learning Space, Intralearn en esa época, eran espacios donde yo estaba generando información, así fuera de tipo profesional. Pero en 2006 ocurre algo importantísimo, y es que empiezo a escribir un blog. Y ese blog empieza a llevar la barrera hacia abajo, como que genera un equilibrio importante entre la producción y el consumo de información. Miren que yo estoy hablando de un ambiente que va evolucionando a lo largo del tiempo, que no permanece estático. Y en la medida en que yo empiezo a escribir un blog, empiezo también a ver otros blogs como fuentes válidas de información. Y eso enriquece un montón mi entorno de consumo de información y limita, reduce mucho el impacto de medios tradicionales como la radio y la televisión, que siguen siendo importantes. Pero ahora para mí lo que está ocurriendo en las redes, esas otras fuentes son también relevantes. Aparecen cosas como Wikipedia y el ambiente cambia de una manera importante. Y si avanzamos en los últimos años, de 2007 a 2010, adicionalmente a eso aparecen un montón de aplicaciones que están, digamos, en la frontera. Aparecen cosas como SlideShare, como YouTube, como Delicious, Digo, Facebook, Twitter, herramientas que probablemente algunos de ustedes conocen y que de hecho lo que hacen es empezar a generar una tensión entre el consumo y la producción. Hasta ese momento, hasta 2006, digamos, para mí era muy claro que yo estaba produciendo en un lado y consumiendo información en el otro. Esas herramientas muy recientes hacen que el asunto explote un poco y que ahora tengamos un entorno mucho más desestructurado en donde yo puedo publicar información y puedo consumir información al mismo tiempo, de manera muy sencilla. Yo podría detenerme en ese punto y decir entonces que el ambiente personal de aprendizaje, si nos vamos a algo más etimológico, a partir de la Real Academia de la Lengua, uno podría caracterizarlo de una manera el ambiente, las condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas de un lugar, de una reunión, de una colectividad, de una época, personal, perteneciente o relativo a la persona, y aprendizaje, que se entiende como acción y efecto de aprender. Pero si uno escarba un poquito más en esa definición, uno podría decir que es acción y efecto de adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. Eso, digamos, es desde el punto de vista de la definición que uno encuentra en una fuente como la Real Academia de la Lengua. Si uno combina esas cosas, lo que uno podría decir es que ese ambiente personal de aprendizaje son esas condiciones o circunstancias relativas a la persona que permiten adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio de la experiencia. ¿Eso qué significa? Es una cosa dinámica. Yo puedo hacer una foto en el tiempo de mi ambiente personal de aprendizaje, pero no deberíamos pretender que fuera la configuración final de mi ambiente personal de aprendizaje, porque va cambiando a lo largo del tiempo. Por eso me parece importante la reflexión y por eso digamos que desde que nos encontramos con el tema en 2006, a medida que fuimos profundizando en el asunto, empezamos como a construir esa perspectiva mucho más amplia y mucho más incluyente de un montón de cosas que hacen parte de nuestro entorno habitual. Porque la reflexión respecto al ambiente personal de aprendizaje, de hecho, nos permite visitar de una manera diferente el espacio habitual en el cual estamos aprendiendo. En esa medida es donde yo siento que estamos frente a una idea transformadora. Porque cuando yo hago visible cuáles son las personas con las que aprendo o de las que aprendo, cuáles son los medios, las herramientas, etcétera, tengo la posibilidad de reflexionar sobre ello y eventualmente de enriquecerlo, de identificar tendencias, identificar nuevas posibilidades. Entonces, no es solamente transformador en ese sentido, sino que nos lleva a pensar de una manera un poco diferente. Si yo tengo todas estas herramientas que conforman mi ambiente personal de aprendizaje, yo podría, digamos, quitar algunas de ellas y dibujarlas un poquito mejor e incluir personas. Y si yo me alejo un poco, yo puedo ver que atadas a esas herramientas que yo uso hay otras personas, algunas de las cuales tienen, digamos, lazos fuertes conmigo y otras no tanto. Entonces, qué sé yo, la línea punteada de las personas que están por aquí en esta zona, cerca de este blog de Franjita Verde, lo que indica es que hay personas que están escribiendo ese blog o que están, digamos, leyendo ese blog. Yo tengo con ellas alguna relación a través de esa interacción que ellos tienen con ese blog, pero a quienes yo no conozco. Y así pasa, ustedes lo saben, con muchísimos espacios, digamos, de lo virtual. Hay un montón de personas a las que yo simplemente no conozco, no tengo lazos fuertes con ellos, pero me puedo encontrar en ese tipo de espacios. Hay otros a los que yo, por decir algo, que sigo o me siguen en Twitter. Entonces hay un lazo mucho más fuerte.
Y si uno por un momento se olvida de las herramientas y lanza las líneas hacia las personas, lo que encuentra es que en realidad estamos hablando de una red de personas, en donde algunas tienen una relación más fuerte que otras. Exactamente lo que pasa en el mundo real. Esa perspectiva se parece un poco a esto. Esta es una visualización de una parte de mi red en Twitter. Como ustedes pueden ver, si bien lo que posibilita esto es una herramienta como Twitter, de lo que estamos hablando es de conexiones entre personas. Así que eso nos lleva a un término paralelo al de ambiente personal de aprendizaje, donde se cambia, digamos, esa primera palabra y hablamos de la red personal de aprendizaje. Eso es algo que seguramente ustedes han encontrado por allí ocasionalmente. Y esa red personal de aprendizaje se refiere a ese conjunto de personas con las cuales usted está aprendiendo o de las cuales usted está aprendiendo. La distinción es importante porque si la red son las personas, el ambiente son todas esas herramientas a través de las cuales yo interactúo con las personas y todos los espacios físicos y los medios a través de los cuales mantengo interacción con ellas. Así que desde mi perspectiva el asunto es bastante sencillo y si bien no podría detenerse muchísimo en la definición específica, yo siento que como idea generadora basta con eso para que podamos movernos, para que podamos establecer una diferencia entre una cosa y otra. De hecho, algunos canadienses dicen que la red personal de aprendizaje es el término que le pusieron los estadounidenses al ambiente personal de aprendizaje. Pero pues, como verán, ahí también hay un montón de discusión abierta. Si ustedes se alejan un poco más de esto, ustedes pueden ver que distintas personas están conectadas a otras herramientas y a otras redes. Entonces, por ejemplo, este personaje de amarillo, de naranja, perdón, que está hacia la parte de arriba y con quien yo estoy conectado directamente, está conectado a través de Facebook con otras personas. Y lo mismo pasa con otras herramientas. Otra persona a la que yo sigo en Twitter tiene un blog en Blogger y a través de ese blog interactúa con muchos otros. Y este otro de naranja usa otras herramientas. Y el punto es que cuando yo empiezo a ver todo ese panorama de herramientas, lo que tengo son posibilidades, por un lado, de mapear las interacciones entre herramientas, de ver cómo se conectan unas con otras, pero también de ver cómo yo estoy ampliando, o puedo, mejor, ampliar permanentemente mi red personal de aprendizaje en función de esas nuevas herramientas que aparecen en el entorno. Y si yo me alejo todavía más, yo eventualmente podría pensar en un mapeo de todos los ambientes personales de aprendizaje de las distintas personas que hacen parte de un espacio específico. Y si yo pudiera hacer ese mapeo, probablemente sería similar a algo así. Y eso, digamos que nos lleva a pensar mucho más en una perspectiva de redes, que es algo que hace 10 años no era tan sencillo hacer. Hace 10 años, si quisiéramos organizar una sesión como esta, probablemente no habríamos podido hacerlo, o 15 años. Probablemente habríamos tenido que hacer una sesión en un aula pequeña, pero miren que muchos de ustedes están aquí a través de Twitter o a través de otras herramientas y tenemos personas que estamos conectadas de distintas formas a través de esta herramienta. En este momento tenemos lazos débiles entre nosotros. Estamos compartiendo un chat, estamos compartiendo distintos espacios. Cuando terminemos, esos lazos pueden seguir o pueden desaparecer. Es decir, que en esa medida ustedes y yo mismo podríamos hacer parte o no de la red personal de aprendizaje de cada uno de nosotros. El usar esa perspectiva y el no concentrarme en la herramienta, algunas personas van a hablarles a ustedes probablemente de una perspectiva más de la herramienta o del conjunto de herramientas que se usan para configurar el ambiente personal de aprendizaje o del ambiente personal de aprendizaje para un curso específico. Yo prefiero ver el asunto desde una perspectiva mucho más personal, personal en el sentido estricto de la palabra, porque siento que es mucho más orgánico y refleja en esa medida el dinamismo que vivimos en términos de aprendizaje y que se exacerba bastante con las herramientas que tenemos en estos días. Con toda esa elaboración y esa perspectiva, en 2007 aparece una duda y es ¿qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto presencialmente? Como les decía, en 2006 Stephen Downes estuvo visitándonos y a partir de encuentros con él y con otras personas como Nancy White, Jay Cross, empezamos a pensar, empezamos a imaginar cómo sería el diseño de un ambiente de aprendizaje que reflejara de alguna manera esa noción del ambiente personal de aprendizaje y no solo eso, sino que comunicara de alguna forma el potencial que tiene la red en nuestro entorno actual. Así que lo que hicimos fue lanzar una serie de talleres que se llaman EduCamp, EduCamp Colombia. Esos son unos talleres que están dedicados a la exploración del software social, las herramientas web 2.0, pero que en realidad giran alrededor de la idea del ambiente personal de aprendizaje. Entonces, ahí lo que se le propone a las personas es que piensen en los espacios físicos, las personas, los medios y las herramientas tecnológicas que usan día a día. Cada persona se enfrenta, digamos, a la labor de dibujar en una hoja su ambiente personal de aprendizaje.
con un lápiz. Entonces lo borra, ve qué cosas hay, qué herramientas hay, cuáles son las personas que aparecen. Este es un ejemplo de mi ambiente personal de aprendizaje a noviembre del año pasado, parcial, porque sería mucho más complejo, creo yo. Es un ejercicio que está cambiando permanentemente. Este es un ejemplo de uno de los ambientes personales de aprendizaje que dibujó alguno de los asistentes al taller. Entonces él diferenciaba entre lo personal y lo profesional, trataba, digamos, de evidenciar de una manera muy básica cuáles eran esos grandes grupos de personas con las que interactuaba y a través de qué medio lo hacía. Después de esa caracterización inicial, lo que le sugerimos a la gente es que use un conjunto de herramientas que nosotros les entregamos. Les entregamos una hojita en donde hay distintas categorías de herramientas y las personas lo que tienen que hacer es imaginar cómo, o descubrir, entre imaginar y descubrir, cómo podrían enriquecer su ambiente personal de aprendizaje específico con cada una de esas herramientas. Noten algo importante aquí y es que no hay una respuesta correcta ni una única respuesta para cómo es el ambiente personal de aprendizaje de una persona. Son siempre distintas. Así que más allá de eso, de pensar cómo se enriquece, lo que le proponíamos a las personas también era etiquétese con esas herramientas que usted ya conoce, etiquétese con lo que usted ya sabe. Luego, cada persona tenía un computador portátil y todos teníamos conexión en la red. Vaya por el auditorio, por el espacio físico, buscando a una persona que sepa lo que usted necesita aprender o lo que usted quiere aprender. Enriquezca su ambiente personal de aprendizaje, pero trabajando con otras personas. Miren que en esa medida el experimento no le apunta solamente a discutir de qué se trata la mente personal de aprendizaje y haga un dibujo y luego caracterice no sé qué y mire desde lo teórico, sino es algo muy práctico, es dibuje cuál es el ambiente en el que usted está aprendiendo y piense en cómo puede enriquecerlo con otras personas y trabaje con esas otras personas que están acompañándolo en ese momento para aprender. Hay varios mensajes ahí. Por un lado, digamos, la descentralización del rol del profesor. No hay un único experto que sabe, sino que muchas personas pueden apoyarme. Digamos que no es una red centralizada en un solo nodo, sino que se trata de explorar y de explotar esas posibles conexiones entre individuos. Y hay otra cosa importante también ahí. Una lección muy importante que tenemos de los talleres es el efecto que tiene el espacio físico en la manera como se enfocan las actividades. Como ustedes podrán ver en las fotos, el espacio es bastante desestructurado. La gente se sienta en el piso para ver lo que otros tienen para contar y para aprender de otros. Y lo interesante ahí es que eso permite una flexibilidad que a veces uno no encuentra en un salón de clase. En 2007 tuvimos una visita de Stephen Downes que nos ayuda a lanzar esos talleres. Eso que ustedes ven en pantalla es una imagen de la primera y tal vez única vez que tuvimos un ambiente organizado en un EduCamp, porque descubrimos el potencial que tenía el desestructurarlo. En esa dirección que está ahí, que va a aparecer nuevamente al final, está una presentación que Stephen hizo en 2007 hablando acerca de esos temas. Así que no es algo nuevo para nosotros y digamos que tuvimos la oportunidad como de empezar a generar una práctica alrededor de esa idea. En 2008, Scott Leslie, la persona que hizo el diagrama que les mencionaba antes, también nos acompañó. Y de lo que él hablaba era de el ambiente personal de aprendizaje como un mecanismo para empezar a desarrollar una práctica que nos conduce a la libertad, una práctica liberadora, que nos hace más autónomos, que nos permite empezar a desarrollar un sentido crítico frente al mundo. El experimento lo hemos hecho no solo en Colombia, sino en otros lugares. Digamos que en Colombia poco más de 1000 docentes han participado en los talleres. Lo hemos hecho también en Montevideo. Como ustedes verán, entornos muy distintos. Este también es en Bogotá. Este fue en 2008. Si ustedes ven, estos grupos de personas que van cambiando entre sí, van generando esas conexiones entre personas, esas nuevas conexiones que explotan esos lazos débiles entre personas y que permiten hacer visible que hay un potencial enorme de conocimiento y aprendizaje en una red, que no depende solamente de un facilitador. El ambiente que se propone en los talleres EduCamp reconoce y promueve la diversidad, la autonomía, porque cada persona puede elegir qué aprender en función de sus necesidades y puede elegir no solo qué aprender, sino cómo aprenderlo, que es algo que, digamos, es un choque para muchas personas. Promueve la interactividad entre las personas y promueve la apertura. Permite la apertura porque estamos abiertos no solamente a una única visión del mundo, sino que la práctica específica de cómo usar un blog, por ejemplo, ya no depende de lo que un facilitador o un experto dice, sino que puede conformarse a partir de la interacción con distintas personas. Eso genera una visión del mundo mucho más amplia, porque no estamos dependiendo solamente de una mirada. Una cosa importantísima desde mi perspectiva con los talleres EduCamp es que el ambiente está fomentando la creación de conexiones neuronales, de conexiones conceptuales y de conexiones sociales. Un aspecto importante aquí es que si bien la excusa son las herramientas de software social, esto se podría hacer con cualquier otra excusa temática. Se trata en realidad de
cambiar la perspectiva respecto a cómo diseñamos y organizamos el aprendizaje en un espacio presencial alrededor de un tema específico. Lo que está detrás de esto también son algunos postulados de lo que George Siemens y Stephen Downes han llamado conectivismo y conocimiento conectivo. Yo no voy a referirme a eso en esta presentación, más adelante comparto algunos enlaces donde pueden encontrar más información al respecto, pero digamos que esta práctica no solamente tiene que ver con la mente personal de aprendizaje, con el desarrollo de la mente personal de aprendizaje de una persona, sino con la puesta en práctica de algunos postulados de esas ideas del conectivismo y el conocimiento conectivo. En esta dirección que también va a aparecer al final pueden encontrar un capítulo que describe en mayor detalle la experiencia de los EduCamp en Colombia y cuenta cuáles son las ideas que están de fondo, cuáles son las intenciones que perseguían y cuáles son las, digamos, la evolución de la experiencia que hemos tenido hasta el momento. En 2008 yo me voy a vivir a Río de Janeiro y algunas universidades se me acercan para pedirme que les ayude con algunos cursos virtuales. Después de la experiencia de los EduCamp, para mí era difícil imaginar hacer las cosas de una manera como las había hecho en el pasado. Así que aparece de nuevo la pregunta, ¿qué hago con esto y qué hago con esto en línea? ¿Qué hago con esa idea de la mente personal de aprendizaje y con esas posibilidades que empezamos a explorar en los talleres EduCamp? La duda era, si yo quiero desarrollar esto, si yo quiero poner en juego estas herramientas, ¿cómo lo hago? ¿Qué implicaciones tiene eso desde el punto de vista del diseño de un curso, desde la organización de las actividades y desde el uso de las herramientas? Porque si yo quisiera estimular ese tipo de cosas, probablemente tendría que usar esas mismas herramientas. No podría, digamos, aislarme en un espacio ajeno a esas herramientas y hablar de ellas, sino tendría que sumergirme en ellas. Así que eso me llevó a una reflexión respecto a cómo funciona un curso en línea. De forma muy escueta, pues un curso en línea está conformado por personas, por un docente y por unos estudiantes y por unos recursos. Y uno hace algo con esos recursos. Pero digamos que esos recursos y esos materiales o esas fuentes son las que están en el fondo de prácticamente cualquier experiencia de aprendizaje. Un recurso puede ser un tutorial o puede ser una indicación de cómo hacer algo. Así que la primera decisión que tomé frente a esto fue, bueno, si yo tengo recursos, yo debería permitir o hacer posible que las personas tengan acceso a ellos incluso cuando el curso haya terminado. Y que idealmente los recursos a los que estén accediendo estén disponibles en la red, que no estén detrás, digamos, de muros que impidan su consulta. Así que lo que hice fue empezar por decidir que todo iba a estar montado en un wiki, que la información de los cursos iba a estar montada en wikis públicos, de manera que la gente pudiera tomar esa información, pudiera recurrir a ella en el momento en el que quisiera hacerlo, incluso después de que terminara el curso. Algo importante aquí es que algunos de los recursos que se usan en el curso son recursos educativos abiertos, es decir, están licenciados de manera que pueden ser reutilizados y pueden ser modificados. En otros casos es simplemente información que está pública en la red, pero el punto es que en todos los casos es posible acceder a ella sin necesidad de estar dependiendo de un sistema institucional. Algunas personas han usado ese wiki para empezar a armar como una especie de portafolio de las cosas que hacen en el curso, pero esas son, digamos, prácticas emergentes. La otra cosa que yo veía es que las personas interactúan con los recursos. Digamos que ahí es donde aparece el aspecto pedagógico y didáctico. Yo propongo ciertas cosas que se pueden hacer con esos recursos y en algunas perspectivas, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas o en aprendizaje basado en proyectos, las personas pueden traer sus propios recursos. Pero el punto es que hay algún tipo de interacción allí y la interacción que yo decidí modelar está basada en blogs. Entonces cada participante tiene un blog y su blog lo configura de la manera que quiere. Es su blog personal, su espacio personal. Como ustedes podrán ver, hay mucha diversidad, no solo en lo estético, sino también en el contenido, en las cosas que se discuten allí. Esa diversidad tiene varios efectos. Uno, que los participantes a priori se sienten un poco más apropiados de su propio espacio. Ya no están hablando de un foro de discusión. En esos cursos no tenemos foros de discusión. Eso quiere decir que la discusión es descentralizada, pero ocurre en los blogs de cada persona. Eso significa que al final del curso cada persona conserva el registro de su participación y puede volver a ella cuando quiera hacerlo. Cuando llegamos a ese punto, digamos que nos encontramos con la barrera artificial e imaginaria de un curso formal. En un curso participa solo cierta cantidad de personas, para el caso de lo presencial hay cierta cantidad de sillas solamente, y hay limitaciones específicas, pero reales, que curiosamente, por alguna razón, solemos llevar a lo virtual. Así que la pregunta en este punto para mí fue, ¿cómo hago yo para estirar esas barreras, ese límite artificial e imaginario de ese curso? ¿Es posible hacerlo? Y entonces lo hice. Y hacerlo, como los participantes tienen blogs, hacerlo significa que otras personas de cualquier lugar pueden participar en esos cursos de manera abierta. Abierto en este caso significa sin pagar una matrícula. Hay algunas personas, de hecho, que nos están acompañando aquí que han sido participantes de algunos de los cursos que he realizado.
¿Cuál es el diferencial aquí en todo caso? Las personas que están en el centro, las personas que son, digamos, alumnos formales, reciben retroalimentación formal del facilitador y reciben una certificación. Las personas que están en abierto no reciben certificación, pero pueden acceder a toda la experiencia de aprendizaje, tanto a los recursos como a toda la discusión. Y estos son algunos ejemplos de los blogs de algunas personas que están participando en abierto. Los cursos que he realizado hasta el momento, como son de instituciones colombianas, en algunos casos tienen todos sus participantes en Bogotá, en otros casos todos en Medellín, y pues yo estoy en la distancia, en Río de Janeiro. Solo en uno de los casos ha habido un profesor que ha estado también acompañando el proceso más local, que es justamente Andrés, que nos está acompañando aquí, Andrés Peláez. La perspectiva de lo abierto lo que permitió fue que personas de distintos lugares del planeta se unieran a la experiencia y enriquecieran la discusión. Así que, por ejemplo, uno de nuestros cursos que se llama e-learning tenía una persona que era de Bucaramanga y tenía una persona que era española pero estaba en Hungría y que estuvo participando en el curso. En otros casos, en DocTIC, uno que hicimos el año pasado con Andrés justamente, tenemos personas de Venezuela, tenemos una argentina que está viviendo en Brasil. Así que miren que eso amplía la red de contactos y las posibilidades de interacción de esos participantes que inicialmente solo estaban en Medellín. Y cuando yo amplío esa barrera, también habilito la posibilidad para que los estudiantes traigan sus propios recursos. Así que no existen los materiales oficiales y únicos del curso, no hay un libro de texto, sino que los participantes pueden traer sus propios recursos. Y eso significa que se está posibilitando la apertura a distintos puntos de vista, la apertura a esa diversidad de la que hablaba en los talleres Educam justamente. Esos recursos son compilados en herramientas públicas, nuevamente como digo, y pues quedan de nuevo disponibles para todos los participantes una vez termine el curso. Y también tuvimos invitados a través de sesiones sincrónicas que hacíamos justamente a través de Luminate, y guardamos un registro de todas esas sesiones. Entonces, si ustedes van a cualquiera de los wikis de los cursos, se encuentran no solo las actividades y, digamos, los enlaces a los blogs de los participantes, sino también la grabación de todas las sesiones. Eso quiere decir que cualquier persona que estuviera interesada podría tomar ese material y podría vivir, digamos, de alguna manera esa experiencia de aprendizaje. En esas sesiones sincrónicas hablábamos un poco acerca de cómo íbamos, y en ocasiones tratamos de profundizar un poco, de apuntalar asuntos conceptuales. Pero entonces, digamos que el gran reto que aparecía en todo esto era cómo capturamos esa interacción, porque pues uno puede usar blogs de muchas maneras, y usar blogs en muchas ocasiones lo que significa es tener un dolor de cabeza, porque ahora a uno como docente le toca pasar por el blog de cada persona y retroalimentarlo, pero lo que está planteado aquí es, vamos a descentralizar eso, y vamos a permitir que la gente interactúe entre sí. Eso se facilita si a la gente le llega la información de manera sencilla. Así que lo que hicimos fue desarrollar algunas herramientas muy sencillas que permiten que cada persona reciba un correo electrónico de entradas del curso y de comentarios del curso cada día. Con eso las personas no tienen que ir a una plataforma específica, sino que están mirando todo el tiempo en su correo electrónico lo que está ocurriendo en el curso. Y de hecho les queda también un rastro ahí. No tienen que ir a visitar una plataforma que eventualmente cuando termine el curso se cierra, me cerraron el acceso, sino que en su buzón de correo tienen toda la información de lo que ocurrió a lo largo de todo el curso. Así que lo que tenemos con esto es una red extendida. Cuando los límites del curso desaparecen, cuando el curso se acaba, el punto es que la red permanece. Y si ustedes ven este dibujito, si yo le incluyera todas las herramientas, se parece un poco más a eso que les mostraba inicialmente. Así que lo que está de fondo es de nuevo la idea de desarrollar el ambiente personal de aprendizaje y enriquecerlo con herramientas, pero hacerlo en la práctica, no hablar de ello, sino lanzarnos a sumergirnos en ese nuevo entorno de información, en ese ecosistema de información para aprender a navegar en él. Todo eso se hace con herramientas públicas, como les digo, y lo que eso significa es que cualquier persona puede replicar la experiencia. Ha habido personas interesadas en hacer su propio curso en abierto con esas herramientas, y lo interesante es que el asunto es replicable de manera muy sencilla. Yo no necesito tener acceso a Moodle o a que el administrador decida que otras personas externas pueden o no entrar, sino que yo puedo plantear mi propio entorno. No tiene que ver solamente con el tema de las herramientas, algo que quisiera mencionar, sino que cada curso tiene una narrativa diferente, una narrativa que al inicio invita a los participantes a identificar las preguntas que quieren resolver dentro de ese tema específico y que propone actividades que le posibilitan a los estudiantes a lo largo de un número de semanas desarrollar esas preguntas, tratar de encontrar respuestas. Lo que eso significa es que vamos en paralelo, cada uno de nosotros va siguiendo un camino pero acompañado por otros. Y eso significa que a medida que avanzamos,
se pueden ir generando comunidades específicas de interés entre los participantes. Otra cosa importante es que todo el tiempo se le está invitando a los participantes a mirar su entorno, a observar su entorno, problematizarlo, tratar de verificar si lo que dice tal o cual autor tiene que ver con su entorno. ¿Será que sobre los noteos digitales es cierto o no? ¿Será que la participación, la evaluación y la moderación en un curso en línea coincide con lo que dicen todos estos autores o cómo lo ha vivido usted? Y a partir del proceso que se vive, empezar a generar nuevas posibilidades desde la práctica personal. Entonces, no es solamente un asunto de herramienta, la manera como se diseña también posibilita eso. De nuevo estamos en un ambiente que reconoce la diversidad, la acepta, que trata de promover la autonomía y la interactividad entre personas y que promueve la apertura. Una vez más, estamos en un ambiente que fomenta la creación de conexiones neuronales, conceptuales y sociales. Yo no diría que eso sea un educamp virtual, pero diría que la experiencia está tratando de poner en juego esas mismas características que hacen especial la experiencia de los talleres Educamp. Y aquí hay un enlace donde ustedes pueden encontrar más información sobre esto, una presentación mucho más detallada de cómo funciona. También va a aparecer al final. A este punto yo quisiera parar y realizar algunas advertencias que me parecen razonables para este tema. Hasta el momento hemos hablado, por un lado, de un pequeño barrido de una posible forma de comprender el concepto de ambiente personal de aprendizaje y hemos hablado de dos formas de aplicar eso, de aplicar esa idea, una en lo presencial y otra en lo virtual. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta. Y es que si usted está tratando de desarrollar esto, dentro del sistema educativo formal uno se encuentra con unas herramientas bastante específicas en donde a veces tratamos de simular todo lo que está ocurriendo, que es el sistema de gestión de aprendizaje, el LMS, que puede ser Blackboard, Moodle, Klarna, etc. Y el punto aquí es que uno puede tratar de simular lo que ocurre allí y en ocasiones lo que ocurre dentro de un sistema de gestión del aprendizaje queda completamente separado del ambiente habitual de aprendizaje del estudiante. Uno reconocería obviamente que estar en un curso específico pues hace parte del ambiente personal de aprendizaje de cada persona, pero el punto es que cuando hacemos el diseño de esas sesiones, habitualmente desconocemos la existencia de ese ambiente personal de aprendizaje y obligamos de hecho a las personas a venir a un lugar específico. Y eso genera un conjunto de tensiones. Esas tensiones van, primero, entre lo formal y lo informal. Los sistemas de gestión de aprendizaje son esencialmente formales, responden a una necesidad de una institución formal, mientras que la perspectiva ambiente personal de aprendizaje tiene que ver mucho más con el aprendizaje informal. Hay una tensión también entre lo centralizado y lo descentralizado. Como ustedes veían hace un momento, cuando uno dibuja su diagrama de ambiente personal de aprendizaje, pero lo que uno encuentra es que no hay una única herramienta que resuelve todo. No hay un único LMS en donde está todo, como habitualmente tratamos de tener en la educación más formal, sino que todo está descentralizado. Otra tensión adicional es que no solo está centralizada la información en lo formal, sino que con frecuencia está cerrada. Con frecuencia está detrás de passwords, de contraseñas que la gente tiene que tener para poder acceder a ella. Y eso tiene una implicación, por razones también administrativas que son razonables, pero que son problemáticas, pueden ser problemáticas desde el punto de vista del aprendizaje. Y es que cuando un curso acaba, yo pierdo el acceso a la información que yo produje y que generé en conjunto con mis compañeros. En muchos casos ocurre eso. En la perspectiva de la mente personal de aprendizaje tenemos cosas mucho más abiertas. No significa que todo tiene que ser abierto, pero esa posibilidad es mucho más tangible. Lo mismo para la atención entre lo privado y lo público. Cerrado habitualmente significa también privado. Y abierto con alguna frecuencia significa público. No significa eso que todo tiene que ser público, porque hay muchas cosas que sin lugar a dudas tiene valor desarrollarlas en privado. Pero hay una tensión allí que es importante reconocer y que de alguna manera tiene que ver también con la tensión entre lo simulado y lo auténtico. Lo que hacemos en muchos casos en las discusiones que tenemos en ambientes, digamos, formales de aprendizaje, es simular cosas, simular tareas, simular temas y desconectarlos por una u otra razón de la realidad de los participantes. En esa medida, el ambiente personal de aprendizaje, como es propio de la realidad de cada uno, tiene ese potencial de involucrar mucho más autenticidad, pero de nuevo, no tiene que ver con la herramienta ni con el concepto, sino tiene que ver con la manera como se hace diseño. Hay una tensión también entre el corto plazo y el largo plazo. Los sistemas institucionales están pensados para que duren un curso, un semestre o 5 años, o lo que sea. Mientras que en el otro caso hay un potencial de tener información disponible a lo largo de toda la vida. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi blog no solo es importante por lo que yo publico ahí, sino porque al regresar sobre esas cosas que yo he escrito, puedo evidenciar cómo ha cambiado mi aprendizaje y cómo estoy interesado ahora en otras cosas. Ahí es donde hay un potencial muy importante.
Desde el punto de vista formal, por razones administrativas, de hecho, habitualmente hay una imposición de cuál es la herramienta que se use. Y la imposición tiene que ver con, este es el LMS que vamos a usar, por ejemplo. No por un asunto de mala voluntad, pero finalmente se le está imponiendo tanto a docentes como a estudiantes cuál es la herramienta que se va a usar. Mientras que en el otro caso existe la posibilidad de decidir cuál es la herramienta que yo uso. Es cierto, digamos que en el caso de los cursos abiertos que les mencionaba, hay un acuerdo de que todos tenemos que usar blogs, pero cada cual puede elegir la plataforma que quiera. Y la idea es como sumergirnos en ese ejercicio, pero desde las posibilidades de cada cual. Hay otra tensión entre el homogéneo y cosas a la medida. Cuando yo puedo decidir qué uso en función de mis necesidades, pues tengo algo hecho a mi medida. No personalizado, sino personal. Y en contraposición, digamos, lo que uno se encuentra en la mayoría de enfoques de Moodle o de Blackboard son cosas completamente homogéneas. Por último, en el caso de lo formal hay mucho control institucional, es obvio, porque pues es ahí donde está la información. En el otro caso hay algo más de control personal, pero eso hay que tomarlo con cuidado, porque control personal no significa necesariamente que yo, persona, tengo control de toda la información, sino que la estoy poniendo en otro tipo de servicios que podrían existir o no en el futuro. Eso es un asunto que hay que tener en cuenta. Si yo me enfoco en dos cosas aquí, en la tensión entre imposición y decisión y control institucional y control personal, lo que yo percibo es que eso tiene que ver con autonomía. Así que el embarcarnos, digamos, en pensar nuestros ambientes de aprendizaje desde la perspectiva de los ambientes personales de aprendizaje tiene que ver con la autonomía, posibilita el desarrollo de la autonomía, posibilita también el desarrollo de la responsabilidad. Cuando yo estoy trabajando de manera auténtica y en público, tengo que responsabilizarme por las cosas que estoy diciendo y haciendo. Eso significa que el riesgo aumenta, pero significa también que tengo una posibilidad de aprender en la práctica a ser responsable con ese tipo de cosas. Por último, esta tensión entre corto plazo y largo plazo, desde mi perspectiva, tiene que ver con ese querer ser que hemos tenido durante mucho tiempo del aprendizaje a lo largo de la vida. Con todo eso dicho, si ustedes ven todas esas características, lo que tenemos, digamos, de fondo es la posibilidad de desarrollar en las personas sus habilidades de gestión personal del conocimiento. O si quieren dejarlo como gestión del conocimiento personal, cualquiera de las dos. Pero el punto es que ese entorno, esas características que son visibles en la noción de mente personal de aprendizaje, lo que están haciendo no solo desarrollar autonomía, sino entregando la responsabilidad a la persona sobre su propia gestión de conocimiento. Y esa gestión de conocimiento de fondo tiene mucho que ver con otro término que nos gusta muchísimo, que es innovación. Son muchos los factores que tienen que ver con la innovación, sin lugar a dudas, pero la posibilidad de gestionar la información propia y observar tendencias, analizarla, es crítica, digamos, para ese aspecto. Entonces, desde mi perspectiva, no se trata de desconocer el valor que puede tener un sistema de gestión del aprendizaje, sino de pensar que ese sistema de gestión del aprendizaje hace parte de un ambiente mucho más grande. No es el único espacio en donde están los estudiantes, sino que tendríamos que buscar cuáles son las formas en las cuales se conecta con la vida y con el ambiente personal de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Una cosa también importante allí es, si uno quiere desarrollar ciertas habilidades, en particular de uso de esas herramientas, si uno quiere, digamos, pensar en cómo se analiza, cómo se selecciona, cómo se valida la información, no tiene tanto sentido el tratar de generar un ambiente simulado en un LMS, donde todo, digamos, está ya verificado y revisado por un experto, sino que tendríamos que ir a ese ecosistema de información actual y ejercitarnos allá. Hay otra cosa que me parece muy, muy importante y es que seguramente cuando nuestros estudiantes salgan de nuestras instituciones no se van a encontrar en su vida profesional ni con Moodle ni con Blackboard, sino con ese ecosistema mucho más amplio y mucho más desestructurado y distribuido. Así que la pregunta de fondo es, ¿estamos preparándolos para ello? Yo diría entonces que hay un reto aquí de enriquecer el proceso de educación formal, de agregar valor frente a ese proceso. Segundo detalle, cuando uno se enfoca muchísimo en las herramientas, como que se vuelve muy frecuente el asunto de, hombre, pero si yo no tengo herramientas, si yo soy una persona que está completamente desconectada, ¿cómo juego en todo esto? ¿Será que estas ideas se aplican solamente para el que sí tiene computador y para el que tiene recursos para estar en línea? Yo diría que desde la perspectiva de redes que hemos estado mirando, hay muchas posibilidades y ahí quisiera hablar de una historia que me parece muy simpática, que es de este señor que en Monrovia, esto es Liberia en África, tiene un tablero, un enorme tablero en donde está escribiendo varias veces al día cuáles son las últimas noticias. Resulta que en Liberia todavía hay muchísimas personas que no tienen energía eléctrica y que por ende no tienen tampoco computadores y no tienen conectividad. No están enterados, digamos, de lo que está pasando en el mundo en términos de noticias. Entonces lo que ese señor está haciendo es, él sí tiene acceso a servicios de noticias. Así que él está pendiente de los servicios de noticias y está haciendo una transcripción en este gran tablero que tiene dos caras de hecho. Mientras la gente lee en un lado, él está actualizando por el otro. Él está sirviendo de puente entre esa información a la que él tiene acceso y
todas esas personas que no tienen posibilidad de acceder a esta información. La historia de qué viene, aquí yo siento que de lo que estamos hablando es de un problema más de creatividad. Si estamos en un entorno en donde la mayoría de las personas no tiene acceso a información, acceso a ciertos recursos, y nosotros sí, tal vez lo que tenemos que pensar es de manera creativa cómo servir nosotros de puente entre las necesidades de esas personas y esa red mucho más amplia a la que nosotros tal vez sí tenemos acceso. Así que yo diría que es un problema de creatividad, en realidad, y de tratar de acercarnos con pertinencia a esas necesidades de esas comunidades locales que pueden o no estar conectadas y a empoderarlas. Miren que pasa justo lo que les mencionaba con el taller EduCamp. No se trata de la tecnología, se trata de repensar la forma como diseñamos esos entornos de interacción. Y en ese punto quisiera que entre todos tratemos de imaginar qué aspectos y retos hay que tener en cuenta para el contexto específico. El contexto importa, importa un montón. Si ustedes están en un área como la medicina, por decir algo, que es un área de misión crítica, pues de pronto no todo lo que se ha dicho aquí aplica. Y es importante pensar en esos retos y es importante hacerlos evidentes. Así que los invito, si están en un auditorio, a que conversen con la persona que tienen a su lado respecto a cuáles retos o aspectos hay que tener en cuenta para su propio contexto. ¿Qué se les ocurre que habría que tener en cuenta para el contexto específico? Si uno quisiera aplicar estas ideas que hemos mencionado hasta el momento para su propio contexto, ¿qué cosas habría que tener en cuenta? ¿Qué cosas habría que considerar? Hay temas institucionales, hay temas de calidad y eficacia y eficiencia, hay temas de cuáles son los aprendizajes que estamos pensando o en los que estamos involucrados. Los invito a que tengan presente estos retos y estas dudas, porque eso es información muy útil que les da a ustedes, digamos, más elementos para pensar en cómo aplican esto en su propia vida. Avanzando hacia el final, yo quisiera referirme a tres citas de tres personas diferentes. La primera es Miguel Ángel. Él decía en algún momento que el mayor peligro para muchos de nosotros no reside en apuntar demasiado alto y quedarnos cortos, sino en apuntar muy bajo y lograr la meta. ¿Qué quiere decir eso? Que desde mi perspectiva esta noción de ambiente personal de aprendizaje abre una posibilidad de repensar, de reimaginar y de rediseñar nuestros ambientes de aprendizaje y nuestros espacios educativos. Pero es un potencial. No basta con que existe el concepto y existe la tecnología para que haya una revolución. No va a pasar si nosotros no lo hacemos. Así que los invito a que sueñen en grande, a que piensen en grande y que veamos hasta dónde podemos llegar. La segunda cosa importante es esta cita de Goethe. Conocer no es suficiente, debemos aplicar. Y tener voluntad no es suficiente, debemos hacer. Yo me atrevo a ponerla porque siento que es parte del proceso que yo he vivido. Yo empecé a conocer el tema de mentes personales de aprendizaje en 2006, pero llegó el punto en donde yo sentí que ya era necesario aplicar y ver cómo funcionaba eso en la práctica. Así que no basta con hablar acerca del tema, sino con ver la práctica específica y ver cómo se está desarrollando esa idea de una buena manera o no tan buena o como sea en los espacios de las personas que hablan del asunto. No es suficiente con saber. La invitación es a pensar qué vamos a hacer con eso, cómo vamos a poner en marcha cosas con eso. Sobre todo, cuando pensamos en cómo esas máquinas, esos computadores pueden impactar nuestros ambientes de aprendizaje, nuestros espacios educativos y cómo desde allí podemos atender esas necesidades del mundo en el que vivimos en este momento, esas complejas necesidades de nuestras sociedades específicas y de nuestra especie a nivel global. A modo de conclusión, quisiera hacer énfasis en estas cosas. Ambiente personal de aprendizaje es una idea, una perspectiva, no es una herramienta, no es un conjunto de herramientas, sino desde mi perspectiva es una idea con un alto potencial, un potencial que genera tensiones con el sistema educativo formal, pero que tiene el potencial de llevarnos a desarrollar las habilidades de gestión personal del conocimiento de las distintas personas, tanto de los docentes, de nosotros mismos, como de los estudiantes, y que nos da la oportunidad de repensar y rediseñar nuestros entornos educativos, pero en la cual hay que tener cuidado con el contexto. Puede que el uso del ambiente personal de aprendizaje y el estímulo de ese ambiente personal de aprendizaje dependa del contexto y tenemos que cuidarlo en esa medida. Eso a modo de conclusión. Y una última cosa que yo siento que es tal vez de lo más importante en este tema, y es esta cosa que dice Gandhi. Debe ser el cambio que quieres ver en el mundo. Si queremos que nuestros estudiantes sean autónomos, sean responsables, analicen, identifiquen, validen información, nosotros tenemos que ser un ejemplo de esa práctica. Si queremos estimular el desarrollo del ambiente personal de aprendizaje de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que hacernos cargo del propio y servir como ejemplo. Ese yo diría que es el primer paso y la recomendación más fuerte que yo haría cerrando esta presentación. Así que muchas gracias por su atención. Aquí están mis datos de contacto.
En la parte derecha de la pantalla hay distintos enlaces a otras presentaciones en donde ustedes pueden encontrar información con temas relacionados. Una cosa que les agradecería también es que me regalen algo de feedback. En esta dirección que aparece aquí en la parte de abajo, ustedes pueden entrar en cualquier momento de aquí en adelante y dejar sus comentarios respecto a la presentación, a cómo resultó, cómo les pareció, porque esa información nos ayuda a mejorar a todos. Una aplicación específica que permitía compilar cosas. Eso proviene de un diagrama que por allá en 2005 elaboró un británico que se llama Scott Wilson. El término ambientes personales de aprendizaje aparece documentado por primera vez en un taller de 2004 de JISC, de la agencia del gobierno británico. Y en 2005, Scott Wilson hizo este primer diagrama inicial que hablaba acerca del futuro del ambiente virtual de aprendizaje. Entonces miren que hay como un juego de palabras allí. Digamos, de pasar de un Virtual Learning Environment, se pasa a un Personal Learning Environment. Pero el término se adoptó después. Lo que uno puede ver en este diagrama es que hay, digamos, una intención de conjugar, de compilar en un solo sitio central todo lo que está ocurriendo en un montón de herramientas. Así que ese ambiente virtual de aprendizaje del futuro, de hecho, tenía como el cariz de herramienta. Y si ustedes ven, por ejemplo, diagramas como los que elaboraba en 2006 Stephen Downes, es algo muy enfocado a lo técnico, a cómo podrían generar estas comprensiones posibles. Una de ellas, por ejemplo, es de este señor que se llama Tim Hunt, en donde él ponía en el centro como a un aprendiz holístico que conjugaba, digamos, el ambiente del aprendizaje formal e informal y ponía en un extremo, en el extremo izquierdo, todo ese conocimiento formal, explícito y declarativo que se genera en un ambiente virtual de aprendizaje, en cosas como los sistemas de gestión de contenido o como los sistemas de gestión de aprendizaje. Al otro lado, tenía herramientas un poco diferentes y se refería esencialmente al conocimiento personal informal y tácito que ocurre en un entorno mucho más distribuido y mucho más informal, tal vez es la palabra, mucho más ajeno al sistema educativo formal. Este es otro diagrama, este es de 2008, de un canadiense que se llama Scott Leslie, y Scott lo que hacía es enfocar el asunto con el aprendiz en el centro y con una serie de círculos concéntricos que hablaban acerca de la cercanía que tenía con distintas personas. Entonces, a medida que uno se aleja del centro de liderarse, digamos, interacciones entre distintas aplicaciones usando distintas herramientas tecnológicas. Esa es una perspectiva. De hecho, esta es una imagen generada por Tony Hurst. Plex es un sistema que fue desarrollado por una universidad del Reino Unido, se me escapa el nombre en este momento, que digamos era una primera implementación de lo que podría ser un ambiente personal de aprendizaje. Noten que hasta ese momento, digamos, se hablaba bastante o algo predominante era cómo generamos una herramienta. Y cuando uno piensa en cómo generamos una herramienta o la herramienta, a mí me recuerda, para quienes de pronto conozcan a Tolkien, la idea de un anillo para dominarlos a todos, la herramienta que nos va a resolver el problema del ambiente personal de aprendizaje. Esa es una perspectiva, pero en paralelo con eso empezaron a aparecer diversas cosas, diversas comprensiones. Y algo interesante frente a este tema es que no hay una definición específica ni final, hay muchas, es un asunto bastante dinámico y eso da lugar para pensar en distintas. En este rato quiero hablar un poquito acerca del tema de ambientes personales de aprendizaje y enfocarme un poco en el cómo y el para qué de lo que yo considero que es una idea transformadora. La manera como yo me encontré con el tema de ambientes personales de aprendizaje fue estando en el Ministerio de Educación de Colombia por allá en 2006, que en términos de las redes un montón de tiempo. Y en 2006 lo que hicimos fue invitar a Stephen Downes, un canadiense, a un seminario internacional y en ese evento él mencionó esa idea del ambiente personal de aprendizaje. Y para ese entonces, esta era una posibilidad del ambiente personal de aprendizaje. Entonces, la idea era, yo puedo tener en un dispositivo portátil, como una memoria, todo mi ambiente personal de aprendizaje, fuera que eso significara y me lo podía llevar conmigo a donde yo quisiera. Eso hacía que el enfoque del ambiente personal de aprendizaje fuera muy hacia una herramienta, hacia el círculo. Las acciones cambian, las acciones en función de esas herramientas van cambiando. Cambian porque la validez, digamos, y la confiabilidad de la información cambia, porque las personas que son amigos de mis amigos o que están en la blogosfera abierta, yo me relaciono de una manera diferente con ellos. Y eso empieza como a poner en evidencia la importancia de las personas dentro del ambiente personal de aprendizaje. Ese es el diagrama de ambiente personal de aprendizaje de Scott Leslie.
digamos que ese énfasis en las personas empieza a hacerse aún más evidente en cosas como esta, de una señora que se llama Heather Ross. Entonces ella hacía un diagrama bastante sencillo, pero una cosa muy interesante aquí es que aparecían de manera bastante explícita la familia, por un lado, y por otro lado, los colegas. También aparecían las reuniones sociales y también los medios tradicionales. El punto aquí es que de una concepción mucho más enfocada en esto es una herramienta, uno empieza a encontrar otro tipo de lecturas, unas lecturas que incluyen a la gente, que incluyen a las personas, que incluyen a los espacios físicos y que de hecho se ven mucho más claras